Muy buenos días, apreciados estudiantes. Para el día de hoy tenemos el tema de razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Este es el complemento al video anterior que hablaba generalidades de triángulos y específicamente triángulos rectángulos. Vamos entonces a iniciar la actividad para el día de hoy. Bueno, vamos a mirar entonces las razones trigonométricas. Debemos observar que en los triángulos rectángulos sus lados y sus ángulos van a mantener unas relaciones, unas proporciones que pueden ser expresadas en base a las razones trigonométricas básicas o fundamentales. Miremos entonces en la siguiente imagen donde podemos identificar claramente el ángulo recto de 90 grados. Al frente del ángulo recto que tenemos la hipotenusa. Acá se nos identifica plenamente un ángulo, uno de sus dos ángulos agudos. En este caso, en el vértice B se identifica el ángulo con la letra griega alfa. Podemos señalar con una flechita el cateto que está opuesto a ese ángulo, que sería el color azul, el segmento de recta AC. Por otro lado, también podemos identificar el cateto adyacente, el segmento de recta BC, que este cateto ayuda a formar el ángulo. Entonces, la primera de las razones trigonométricas que podemos encontrar es la razón seno de alfa de este ángulo, que está dada por la fracción cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. La segunda razón trigonométrica que encontramos es coseno de alfa, que está dada por la razón cateto adyacente, el valor del cateto adyacente sobre el valor o la medida de la hipotenusa. Y terminamos con la tangente. Podemos decir que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si observamos, es como conservar las mismas posiciones que traemos de seno y coseno. Haciendo una división, las hipotenusas se cancelan y nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, para recordar las razones trigonométricas básicas y poderlas memorizar, existe una frase que se denomina SOHCAHTOA. ¿De dónde sale esto? Pues de unos acrónimos. El acrónimo SOH pues vendría de una descripción que seno es el opuesto dividido entre la hipotenusa. K viene del acrónimo de coseno, es adyacente entre hipotenusa, y por último TOA, que es que la tangente es el opuesto entre el adyacente. De esta manera podemos tener en nuestra mente mucho más rápido las relaciones. Por ejemplo, si quisiéramos recordar cómo es la definición de la razón trigonométrica seno, podemos referirnos inmediatamente a SOA. Entonces ya sabemos que seno sería exactamente opuesto sobre hipotenusa. Las razones trigonométricas fundamentales también tienen cada una sus recíprocas o inversos multiplicativos. En el caso del seno, que como vimos es opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es opuesto sobre adyacente. Podemos entonces revisar en esta columna las recíprocas que se van a formar con estas tres. Entonces, primero, podemos decir que con la función seno va a tener una recíproca que es la cosecante. Podemos decir entonces que la cosecante de alfa sería la hipotenusa que está en el denominador en la razón de seno pasa al numerador, y el cateto opuesto que estaba en el numerador ahora pasa al denominador. Así vamos a hacer con todas. Sencillamente la recíproca es invertir de posición sus valores. Vamos a mirar la razón coseno. Su recíproca es la secante. Podemos decir entonces que la secante de alfa sería hipotenusa sobre adyacente.
Y por último vamos a ver entonces la recíproca de la tangente, que sería la cotangente. La cotangente de alfa es adyacente sobre opuesto. Bueno, para comprender las razones trigonométricas, una buena comprensión se basa fundamentalmente en saber interpretar o leer los datos que nos entregan en un triángulo rectángulo. Miremos este que tenemos acá en el ejemplo y debemos identificar ya no con los nombres cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, sino pueden haber letras o variables diferentes. En este caso, para este triángulo rectángulo ABC tenemos los lados, el lado A opuesto al vértice A, el lado B opuesto al vértice B y obviamente el lado C, que representa la hipotenusa, opuesto al vértice C. Siempre se escriben de esa manera. Recordemos que los vértices se señalan con mayúscula, mientras los lados opuestos con sus respectivas minúsculas. En este caso, podemos identificar el ángulo que nos entregan, que es el ángulo alfa, y con una flechita, que inicialmente la pintamos, pero ya después de manera mental podemos hacer el trabajo, identificar cuál es el opuesto, que en este caso sería el cateto B, de manera que ya podemos escribir que seno de alfa es B sobre la hipotenusa, que es C. Ya vamos a utilizar únicamente las letras que nos indique el ejercicio, o cuando hayan números, los números correspondientes. Para coseno, que sería adyacente sobre hipotenusa, sería A sobre C. Y para la tangente, que sería opuesto sobre adyacente, pues tenemos B sobre A. Las respectivas recíprocas entonces quedarían que la cosecante de alfa sería C sobre B, que la recíproca del coseno, que es la secante, quedaría C sobre A, y la recíproca de la tangente, que es la cotangente de alfa, quedaría A sobre B. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo para reafirmar este concepto y saber interpretar o leer los datos de un triángulo. En este caso lo vamos a hacer ya con números, con valores. Entonces empecemos a revisar cómo se formarían. Primero, seno de alfa. Nosotros identificamos perfectamente el opuesto, que sería el cateto, que tiene un valor de 3, el adyacente, el que tiene un valor de 4, y la hipotenusa, que tiene un valor de 5. Por esto el seno nos queda, el seno de alfa igual a 3 quintos, el coseno de alfa igual a 4 quintos, la tangente de alfa sería 3 cuartos, y sus respectivas recíprocas. En este caso, la del coseno, la secante sería 5 cuartos. Para el caso de seno, la cosecante sería 5 tercios. Y en el caso de la tangente, la cotangente de alfa sería 4 tercios. Esta sería la forma de manejar los datos cuando trabajamos con números. Vamos a ver entonces cómo se resuelve un triángulo rectángulo. Resolver un triángulo significa encontrar todos los datos de las dimensiones de sus 3 lados y de sus 3 ángulos. Ya sabemos que si nos dan datos de 2 de sus lados, debemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la dimensión del lado faltante. Si por el contrario nos van a dar los datos de uno de sus lados y uno de sus ángulos agudos, pues aquí ya necesitamos aplicar las razones trigonométricas para poder hallar los otros datos que nos están pidiendo. Obviamente por ángulos complementarios podemos hallar el ángulo que queda faltando. Bueno, si nos dan los datos de 2 de sus lados, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la dimensión del lado que está faltando. En este caso, podemos entonces mirar el triángulo que tenemos acá, que nos entrega una hipotenusa con un valor de 10 y un cateto, que en este caso sería el cateto opuesto, con un valor de 6.
Con estos datos, nosotros ya podemos decir que podemos trabajar con Pitágoras para poder hallar el valor del cateto faltante, que sería el adyacente o el lado A. Recordemos la fórmula de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. De aquí podemos despejar el cateto que conocemos, que en este caso sería B, lo pasamos al otro lado a restar. En este caso ya llenamos los valores. C, que es la hipotenusa, vale 10. B, que es el opuesto, vale 6. Recordemos que siempre se mantiene una resta cuando estoy averiguando un cateto. Aquí ya podemos decir, resolviendo los cuadrados, que A al cuadrado es 100 menos 36, y de esa diferencia podemos decir que A al cuadrado es igual a 64. Aplicando raíz a ambos lados de la igualdad, podemos decir entonces que la raíz con el cuadrado se van a cancelar, por eso me va a quedar la A sola, y eso va a ser igual a raíz de 64. Y resolviendo esa raíz, que es exacta, nos da igual a 8. Podemos darnos cuenta, y lo veremos más adelante, que triángulos de este tipo, que conservan unas proporciones iguales a las del triángulo de Pitágoras original, que es 3, 4, 5, pues nosotros pudiéramos haber hallado este valor de una manera mucho más sencilla. Para hallar el ángulo alfa con los datos que nos da el problema nos está entregando el cateto opuesto e hipotenusa, esos dos valores. Pues entonces nosotros ya sabemos que la razón trigonométrica que relaciona esos dos datos es la razón de seno. Entonces podemos recordar que seno de alfa sería igual a opuesto sobre hipotenusa. Colocando sus respectivos valores sería 6 sobre 10. Realizando el proceso de simplificación, estamos hablando de que seno de alfa es 3/5. Para este caso, debemos aplicar en la calculadora la operación inversa. Es decir, recordemos que cuando estamos hallando la razón trigonométrica para un ángulo, ella nos devuelve un valor numérico porque es una distancia de uno de sus lados. Por el contrario, para poder hallar el ángulo, la razón trigonométrica inversa se le aplica a un valor, a una distancia, y ella nos devuelve un ángulo. En este caso, alfa sería igual a seno a la menos 1 de 3/5. Cuando nosotros hacemos el proceso de escritura, estas funciones trigonométricas inversas las podemos escribir como arcos. Entonces, en este caso, este sería arcoseno de 3/5. Pero en la calculadora siempre se encuentra señalada como seno a la menos 1. En este caso, y colocando estos datos en la calculadora, obtendríamos que alfa es igual a 36,87 grados. Obviamente, el ángulo agudo que está faltando en el vértice A es de 53,13 grados, que sería el complemento a 36,87 para que la suma de los dos nos dé 90 grados, que serían los faltantes para que con el ángulo recto los ángulos internos sumen en total 180. Bueno, se nos pueden presentar los siguientes casos. Primer caso, que nos den el dato de un ángulo agudo y su lado opuesto. En este caso ya podemos mirar que si necesitamos hallar el adyacente, debemos usar la razón trigonométrica de tangente, ya que esta es la que nos va a relacionar los dos catetos de manera directa. Si necesitamos hallar la hipotenusa, nosotros ya sabemos que la razón trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es la función seno. El segundo caso, que nos den el dato de un ángulo agudo y su adyacente.
En este caso recordemos las dos razones que relaciona el ángulo adyacente, que sería por un lado la tangente para poder hallar el opuesto y por el otro lado la razón coseno para poder hallar la hipotenusa. Igualmente nos pueden dar el dato de un ángulo agudo y la hipotenusa, y en este caso podemos usar la función seno y coseno. En el caso de la función seno sería para hallar el opuesto y la función coseno para hallar el adyacente. Bueno, vamos a mirar el primero de los casos en el que nos dan el dato de un ángulo agudo y el dato del lado opuesto. Es obvio que aquí no podemos utilizar Pitágoras y tenemos que depender de las razones trigonométricas. En la primera parte vamos a ver cómo podemos hallar el valor del cateto adyacente utilizando la razón tangente. Recordemos que la razón tangente, en este caso ya el valor del ángulo es un dato conocido, entonces ya podemos escribir que tangente de 30 grados está dada por la razón de opuesto sobre adyacente. En este caso el opuesto vale 3, mientras que el cateto adyacente no lo conocemos y es justamente el dato que queremos hallar. Recordemos la regla de los despejes, y es que algo que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar. Y si la a queda multiplicando a la tangente, luego la tangente, que es un dato ya conocido, debe bajar al otro lado del igual a dividir. Es por esto que el despeje del cateto adyacente nos queda igual a 3 sobre la tangente de 30 grados. Estos datos colocados en la calculadora nos dan 5,2. En este caso son unidades cualquiera, porque no nos especificaron si eran metros, centímetros, pulgadas. Entonces nosotros asumimos simplemente unas unidades. En el caso de hallar la hipotenusa, pues vamos a usar la función seno. En este caso vamos a escribir que el seno de 30 está dado por la relación o la razón del opuesto sobre la hipotenusa. Cuando colocamos los datos tenemos que el opuesto vale 3 y la hipotenusa es el valor que vamos a hallar, la c. Hacemos exactamente el mismo proceso para el despeje. Un dato que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar. Y cuando tengamos la multiplicación c por el seno de 30, el seno de 30 bajará al otro lado del igual a dividir. Y es por eso que nos queda que c va a ser igual a 3 dividido seno de 30 grados. Estos datos en la calculadora nos da como resultado 6 unidades. Ahí ya tendríamos los respectivos valores de los dos lados. Obviamente, el ángulo agudo faltante en el vértice A está dado por 60 grados, que sería el complemento de 30 para poder llegar a 90. Y esos dos, 90 sumado con el ángulo recto de 90, ya podemos completar los ángulos suplementarios que me van a sumar, obviamente, 180 grados. Bueno, vamos a mirar el segundo de los casos. Cuando el dato que nos están dando es de un ángulo agudo y en este caso nos están dando el dato del cateto adyacente, que sería 5. Como no conocemos ninguno de los otros dos, no vamos a poder utilizar Pitágoras. En este caso, primero, para hallar el opuesto, pues vamos a utilizar la razón de tangente. Entonces, miremos que ya podemos escribir, como este ya es un valor dado el ángulo, podemos escribir que la tangente de 25 grados lo expresamos como opuesto sobre adyacente. Opuesto es un dato desconocido, que es el valor B, el lado B, mientras que el adyacente es el dato conocido, que es de 5. En este caso, y para hacer el despeje de la B que necesitamos hallar, solo necesitamos el 5, que en este caso está dividiendo, pasarlo al otro lado a multiplicar. De esta forma podemos decir que B es igual a 5 por la tangente de 25 grados. Y eso nos da que B
mide 2,33 unidades. En este caso, porque no nos están especificando cuáles son esas unidades. Para hallar entonces la hipotenusa, podemos hacerlo con la razón trigonométrica de coseno, que nosotros la podemos escribir como coseno de 25 grados, que es adyacente sobre hipotenusa. La adyacente es un valor conocido de 5, mientras que la hipotenusa es el valor desconocido que queremos hallar. En este caso, recordemos, la c que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y el coseno que está multiplicando se regresa a este lado del igual a dividir. Por eso nos queda que c es igual a 5 sobre coseno de 25 grados. Y esto nos da un valor de 5,52 unidades. Obviamente podemos decir que el ángulo que falta es de 65 grados, que sería el complemento de 25 para poder llegar a 90. Y miremos un ejemplo del tercer caso, cuando nos dan el dato de un ángulo agudo y su hipotenusa. Este sería el caso. En este caso nos están dando el ángulo en la parte superior, en el vértice A, y nos dice que mide 63 grados. En este caso nos están entregando el valor de la hipotenusa, que serían 7 unidades. Entonces, para hallar el opuesto, vamos a trabajar con la función seno. Recordemos que en este caso, el opuesto a 63 es A. Y por eso vamos a decir que el seno de 63 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el opuesto A dividido en la hipotenusa, que es un valor conocido de 7. Para despejar la A, lo único que tenemos que hacer es el 7 que está dividiendo, pasarlo al otro lado a multiplicar. De esta forma nos queda que el valor de A es igual a 7 por el seno de 63. Y eso es igual a 6,24 unidades. Por otro lado, para hallar el cateto adyacente, el que ayuda a formar el ángulo, que sería el cateto B, en este caso utilizamos la función coseno y podemos escribirla que coseno de 63 grados es adyacente sobre hipotenusa. En este caso el adyacente es el lado B, mientras que la hipotenusa es el valor conocido de 7. Lo mismo, para despejar B, lo único que tenemos que hacer es que este dato, el 7, que es un valor conocido, lo pasamos al otro lado del igual a multiplicar al coseno. Y de esta forma nos queda despejado que B es igual a 7 por coseno de 63, que eso es igual a 3,18 unidades. Y podemos decir que obviamente el ángulo faltante sería de 27 grados, que sería el complemento de 63 grados para llegar a 90. Miremos otros ejemplos. Miremos el triángulo rectángulo de la figura que queremos resolver. Si nosotros hacemos un análisis rápido, podemos encontrar que nos están entregando dos de sus lados. Pues es obvio pensar que si nos dan dos de sus lados podemos aplicar rápidamente Pitágoras. Recordemos entonces la aplicación de Pitágoras en este caso. En este caso, la relación o la fórmula del teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, conocemos la hipotenusa, conocemos un cateto, el cateto B, y necesitamos hallar el cateto A. Por consiguiente, vamos a pasar el cateto B al otro lado a restar. Aplicando ya con los datos conocidos, que la hipotenusa es raíz de 5 y la elevamos al cuadrado, menos el cateto B, que sería 1 elevado al cuadrado. Ya sabemos que la raíz se va a cancelar con la potencia porque son de igual nivel y me va a quedar menos 1. En este caso me queda que a al cuadrado es igual a 5 menos 1. Resolviendo esa operación
me queda que a al cuadrado es igual a 4. Ya sabemos que aplicamos raíz a ambos lados y de este lado de la igualdad la raíz se cancela con el exponente 2 y me va a quedar únicamente el valor de a, que eso va a ser igual a raíz de 4. Esa raíz tiene un valor exacto, por consiguiente lo escribimos y decimos que a tiene un valor de 2. Para hallar el ángulo alfa, con los datos que me está entregando el problema, que en este caso es el adyacente que ayuda a formar el ángulo alfa y la hipotenusa, pues debemos usar coseno. Y en este caso podemos expresar la función coseno de alfa como adyacente sobre hipotenusa. La adyacente vale 1, la hipotenusa vale raíz de 5 y ya vimos que para poder averiguar un ángulo, la razón coseno pasa al otro lado con su inversa, que sería coseno a la menos 1 o arco coseno. Y en este caso, al colocar estos datos en la calculadora, nos entrega el resultado de que alfa vale 63,43 grados. Obviamente podemos mirar que el ángulo agudo faltante sería de 26,57, el del extremo superior, que sería el complemento para que junto con 63,43 nos sume los 90 grados que están faltando. Otro ejemplo, miremos el triángulo rectángulo de la figura y en esta nos piden hallar el valor de x. Ya no nos piden resolver todo el triángulo, sino solo hallar un valor. ¿Cuál es el valor de la x? Entonces, miremos los datos que nos están dando. Nos están entregando el valor del ángulo agudo y el valor de la hipotenusa. Y el valor que nos están pidiendo es el del cateto opuesto al ángulo. Pues yo debo acordarme que la razón trigonométrica que me relaciona opuesto con hipotenusa, esa es la razón trigonométrica de seno. Entonces, por lo tanto, aplicamos la razón trigonométrica y escribimos que seno de 30 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando por el resto de los valores, podemos decir que seno de 37 es igual a opuesto, que es x, el valor que vamos a hallar, dividido en la hipotenusa, que es de 25 metros. Aquí ya me entregan las unidades y las debo respetar. Podemos recordar entonces que para despejar la x, que es el valor que estoy hallando, el valor de 25 metros que está dividiendo, simplemente tengo que pasarlo al otro lado a multiplicar. Y por esta razón me queda que x es igual a 25 metros por el seno de 37. Y resolviendo esto en la calculadora podemos decir que la x vale 15,05 metros. Miremos este otro ejemplo similar. Nos piden hallar el valor de la x. Entonces no vamos a aplicar Pitágoras porque no conocemos el valor de dos lados, solo el de un lado y un ángulo. Entonces, por los datos que tenemos, podemos decir que tenemos el valor de cateto adyacente y me están preguntando por el valor del cateto opuesto a 52 grados. Pues yo debo acordarme que la razón trigonométrica que me relaciona los dos catetos opuesto y adyacente es la función o razón trigonométrica de la tangente. Y puedo escribir que la tangente de 52 grados es opuesto sobre adyacente. Y reemplazando por el resto de los valores, puedo decir que la tangente de 52 grados es igual a x, que sería el opuesto que voy a hallar, dividido en 6 metros, que sería el valor del cateto adyacente. Y lo mismo, en este despeje es sencillo, porque el valor conocido está en el denominador. Lo único que tengo que hacer para despejar la x es pasar este 6 al otro lado del igual a multiplicar. Por consiguiente me queda que la x es igual
a 6 metros por la tangente de 52 grados. Resolviendo esto en la calculadora me queda que x es igual a 7,68 metros. Bueno, vamos a recordar que para resolver un triángulo rectángulo se puede resolver si el triángulo está girado en cualquier posición de un plano. Pero en nuestro caso vamos a empezar a trabajar con el concepto de un triángulo rectángulo en posición normal, que lo vamos a trabajar en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. En este caso, el triángulo debe estar apoyado en su horizontal en el cateto adyacente, obviamente con el eje positivo de las X. Y el ángulo agudo con el cual vamos a hacer el análisis debe coincidir con el origen de coordenadas. Esa sería la posición normal de un triángulo para hacer los respectivos análisis inicialmente en el primer cuadrante del plano cartesiano. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos para tener en cuenta en el proceso de los triángulos. Primero, que el producto de toda razón aritmética con su recíproca da como resultado 1. Por ejemplo, 3/4 multiplicado por 4/3, eso es igual a 1. Miremoslo desde el concepto de la trigonometría. La razón trigonométrica seno de alfa multiplicado por la cosecante de alfa, eso es igual a 1 y se puede explicar por la siguiente razón. Primero, seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, mientras que la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Recordemos que el producto de dos fracciones se hace en paralelo, numerador con numerador y denominador con denominador. De manera que en el numerador nos va a quedar opuesto por hipotenusa. Y acá, a pesar de que está invertido, el orden de los factores no altera el producto, también queda opuesto por hipotenusa. Cuando tenemos en el mismo fraccionario igual numerador e igual denominador, eso nos da 1. Y eso se cumple también para coseno por secante y cotangente por tangente. Miremos otro caso que se presenta, es que por semejanza de triángulos, que eso nos lo habla el teorema de Tales, el triángulo básico de Pitágoras, que está formado por los catetos 3 y 4 y la hipotenusa con un valor de 5, este puede ser amplificado y mantiene sus relaciones por semejanza. De manera que si en algún ejercicio encontramos que el triángulo que nos dan para resolver tienen dos lados que guardan esas mismas proporciones, entonces podemos afirmar que el lado faltante que nos pregunten también debe corresponder. Aquí quedó bien pequeñito, me disculpan, quedó el triángulo básico 3, 4 y 5. Pero que si lo vamos amplificando y nos entregan, por ejemplo, en un ejercicio, un triángulo que tenga cateto B igual a 6 e hipotenusa de 10, ya vemos que estos dos valores es como si se hubieran amplificado por 2, pues obviamente el cateto que falta, que sería 4, también se amplifica por 2 y su valor debe ser de 8. En este otro, que vemos amplificaciones por 3, obviamente se conserva la misma relación en todos sus lados, y lo mismo en este que fue amplificado por 4. Y en realidad amplificaciones por cualquier número se mantendrán para el triángulo básico de Pitágoras, de manera que nos podamos ahorrar hacer operaciones o cálculos. Bueno, vamos a tener en cuenta también lo siguiente, que la razón seno de un ángulo agudo es igual a la razón coseno de su complementario. Por ejemplo, si estamos hablando de la razón seno de alfa, va a ser igual a la razón trigonométrica coseno de beta, del otro ángulo complementario. Miremos a ver que esto se cumple no solo para la función seno y coseno, también se cumple para tangente y cotangente. Tangente de alfa es igual a la cotangente de beta y secante de alfa igual a la cosecante de beta. Voy a dejarles como ejercicio que comprueben esas dos razones y yo les voy a demostrar
con el siguiente ejemplo. ¿Por qué seno de alfa es igual a coseno de beta? Miremoslo de la siguiente manera. Seno de alfa, si miramos el ángulo alfa, su opuesto es b. Entonces, si seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, tendremos que seno de alfa es b sobre c. Por otro lado, pasemos a analizar beta. En este caso, el opuesto de beta es el cateto A y el cateto B, en este caso, ya pasa a ser el adyacente de beta porque ayuda a formar el ángulo beta. Y si B en este caso es el adyacente de beta, podemos decir que la cosecante de beta es igual a su adyacente sobre hipotenusa, en este caso B sobre C. Y observemos que seno de alfa es B sobre C y coseno de beta también es B sobre C. Bueno, solo resta agradecerles, sugerirles que se suscriban para que sigan recibiendo más videos, puedan seguir aprendiendo y disfrutando de la matemática. Solo me resta agradecerles. No se les olvide suscribirse, activar la campanita para más videos en un futuro. Muchas gracias.